si falta en alguna de las citas, volverá a ser detenido. No puede ser una decisión entre gallos y medianoche. Tenemos lluvias nocturnas y incrementos de temperatura en horas diurnas. Menos carpetas y más agilidad. La simplificación tributaria que busca implementar el CENIAT podrá darle un respiro definitivo a los contribuyentes y comercios. La flexibilización de trámites fiscales promete reducir costos operativos y acelerar la dinámica comercial. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos a Albany Saray y este servidor Jonathan Cárdenas. ¿Significará esto un giro hacia una mayor eficiencia? Feliz inicio de semana para todos. Con esto comenzamos. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria emitió las nuevas medidas fiscales y mercantiles que buscan derribar las trabas operativas que por años frenaron el dinamismo económico, abriendo así paso a una gestión tributaria más ágil, digital y eficiente. El Registro Único de Información Fiscal pasa a ser de vigencia indefinida, requiriendo actualización únicamente cuando cambien los datos del contribuyente, es decir, su dirección, objeto social directiva, entre otros. Esta medida elimina la parálisis operativa y bancaria por RIF vencido, reduce colas o colapsos en la plataforma en línea del CENIAT y disminuye la carga burocrática periódica para empresas y ciudadanos. También se elimina la exigencia de exhibir físicamente en el establecimiento documentos como el RIF, la última declaración de impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado o la licencia de actividades económicas. Esto reducirá la vulnerabilidad ante sanciones o multas impuestas durante fiscalizaciones por fallas menores, como documentos deteriorados, desactualizados o faltantes en pared, protegiendo la privacidad de los datos financieros de la empresa frente al público general. Además de esto, hay que decir que ahora se integrarán las plataformas del CENIAT y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías SAREM. El objetivo de esta vinculación es que cuando se haga un trámite en el SAREM, inmediatamente se incorpore al CENIAT, lo que significa evitar trámites y papeleos innecesarios. Se prevé una transición hacia un esquema más flexible de facturación, eliminando la exigencia de adquirir máquinas fiscales específicas o contratar proveedores autorizados rígidos para la emisión electrónica. Esto reduce significativamente los costos de implementación o mantenimiento tecnológico para las pequeñas y medianas empresas. Además, permite el uso de software de facturación adaptado a las necesidades de cada negocio o soluciones digitales más accesibles. Ahora, ¿cómo impacta directamente estos cambios al ciudadano de a pie en sus trámites diarios y en sus compras habituales? Escuchen lo que nos explica Pedro Bellorín, abogado miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Buenas noches, Albany y Jonathan. Efectivamente, las medidas que ha venido tomando el CENIAT son acertadas. Para el ciudadano común significan tranquilidad y ahorro de tiempo. Por ejemplo, eliminar la caducidad del RIF evita colas, contratación de gestores y la angustia de quedar bloqueado en trámites tan sencillos como los bancarios o la compra y venta de un inmueble. Ahora, ¿de qué manera estas medidas pueden simplificar el día a día de las empresas y los comercios? Para el empresario implica reducción de costos de operación y certidumbre. Por ejemplo, liberarlo de la rigidez de la cartelera fiscal o de la contratación de un sistema costoso homologado de facturación incentiva la formalización y permite que otros proveedores entren a competir en este rubro. Abogado, ¿qué otras reformas tributarias urgentes debería aplicar el CENIAT para estimular la producción y acelerar la economía nacional? Otras políticas que pudiese tomar el CENIAT en estos momentos, creemos,
desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario que se puede revisar la merma de la retención del impuesto al valor agregado, la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta, y tomando las palabras del superintendente, creemos que la cultura tiene que pasar de ser sancionatoria a una cultura de asesoría al contribuyente. Gracias, doctor Bellorín, por su explicación. Y es que el futuro económico del país exige transformar la carga fiscal en un motor de producción mediante reformas urgentes. Solo integrando estas simplificaciones con un verdadero estímulo tributario será posible lograr la reactivación económica del aparato productivo nacional. Vamos a seguir hablando de economía precisamente porque el costo de la canasta alimentaria alcanzó los $741 con 41 centavos en el mes de julio, lo que equivaldría a más de 500.000 bolívares con la tasa actual del Banco Central de Venezuela. Esto de acuerdo al más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. En términos absolutos, los lácteos, quesos y huevos lideraron el gasto familiar con $176,08, seguidos por frutas y hortalizas con $155,48. Otros de los rubros que registraron incrementos son el azúcar, sal y tubérculos, superando el 30%. El precio del café incrementó 28,86%, mientras que las grasas y aceites aumentaron 26,87%. De acuerdo al estudio, en julio, una familia necesitó 3.975 salarios mínimos para adquirir alimentos básicos. La variación analizada entre julio de 2025 y julio de 2026 fue de 637,4% en bolívares y 29,8% en dólares, reflejando la persistente pérdida del poder de compra. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a la empresa estatal India Oil and Natural Gas Corp a reanudar sus operaciones en Venezuela. El director financiero de la compañía petrolera confirmó que ahora tienen la libertad plena de trabajar en Venezuela, sin riesgos de ser sancionada. La licencia permitirá a la petrolera expandir su producción, firmar nuevos acuerdos, recuperar dividendos pendientes de pago y potencialmente asumir la operación de algunos proyectos actualmente controlados por Petróleos de Venezuela. Cabe destacar que la transnacional posee participaciones en San Cristóbal y Carabobo en la faja petrolífera del Orinoco, por lo que ya se encuentran en conversaciones con las autoridades nacionales para avanzar en diversos proyectos. Al menos $10 millones ha destinado la Fundación Simón Bolívar con el respaldo de la Corporación Petrolera Citgo para las familias afectadas por los terremotos acá en Venezuela. La Fundación inicialmente destinó $3 millones para financiar 3 proyectos con el fin de atender necesidades actuales en materia de atención médica de emergencia, medicamentos esenciales, asistencia alimentaria y refugio temporal. A partir de estas primeras propuestas, Citgo aprobó $7 millones adicionales para apoyar futuras iniciativas de ayuda y recuperación. En conjunto se espera que los proyectos beneficien a más de 64.900 personas vulnerables en Caracas, La Guaira y Miranda durante los próximos 12 meses. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de 48 nuevos apartamentos a través del Plan Venezuela Renace. Informó que se han llevado a cabo 59.000 inspecciones técnicas por parte de la Comisión Presidencial, de las cuales 10.332 estructuras se encuentran bajo alerta roja. Estamos terminando también un edificio, como hemos informado, de aquí a diciembre habremos terminado viviendas, unas 4.000 viviendas para entregarlas a los que están en los campamentos transitorios, víctimas del doble sismo, del doble terremoto.
Rodríguez destacó que para cumplir con la meta proyectada de 4.000 nuevos hogares aplicará una estrategia multicanal que incluye la culminación de edificios, construcción de obras nuevas, programas de alquiler y la adquisición de inmuebles en mercado secundario. Cambiamos de tema porque bajo presentación fueron excarcelados varios presos políticos, según lo que dijeron a cada uno en los tribunales que llevan sus causas. Los afectados piden que se les otorgue libertad plena, tras asegurar que nunca incurrieron en delitos. Le comenté que no podía estar viniendo cada 3 meses para acá, para Caracas, que a ver qué posibilidad habría de presentarme allá en Barquisimeto, que se me queda más cerca porque vivo allá y mi hijo estudia allá también. Emirlendris Benítez fue condenada a 30 años de prisión luego de ser detenida en agosto de 2018 en la autopista José Antonio Páez en Portuguesa, cuando acompañaba a su esposo a hacerle la carrera a 2 personas que supuestamente estaban vinculadas a un atentado al Ejecutivo. Un punto de control les dio la orden de pare y ella fue trasladada a Caracas y señalada de varios delitos. Estaba embarazada al momento de su detención, bebé que perdió. 8 años después, se alegra de reencontrarse con su familia. Feliz, me siento feliz de estar con mi hijo, como siempre lo he dicho, estar con mi madre, con mi hermana que ha estado luchando cada día. Emirlendris está en silla de ruedas y le aseguraron que las presentaciones se harían en Barquisimeto. Sin embargo, en otros casos, como el de Jesús Alberto García, tienen que trasladarse desde el interior del país hasta el Palacio de Justicia en la capital. Él estuvo 2 años y 10 meses en el Rodeo 1 tras ser acusado de cometer varios delitos cuando trabajaba en PDVSA, delitos que asegura no cometió. Soy de Carabobo, por lo menos tuve una situación, había unas colas en la autopista, llegué retardado, pero bueno, ya tengo que entonces tomar otras medidas, venirme un día antes para poder estar aquí por el mismo temor, porque ya me lo dijeron hoy, si falta en alguna de las citas, volverá a ser detenido, entonces ya es un temor ya que hay. Para este 17 de agosto, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han contabilizado al menos 81 excarcelaciones desde el pasado viernes. Cambiamos de tema y es que en Táchira el clima está variando hasta 3 veces al día con intensas precipitaciones e inmediatamente altas temperaturas que podrían llegar a una sensación térmica de 45 grados. Nuestra corresponsal Fabiola Niño con la información. Adelante. Así es, un poco raro lo que estamos viviendo con el clima y la temperatura. Hemos pasado de 37 grados centígrados a 39 en horas, así como de un intenso sol a lluvias torrenciales. Esto ha sido explicado por Yesnardo Canal, director de Protección Civil, como la entrada a lo que se ha llamado el efecto del Niño. Pero de igual manera hemos tenido una variedad climática, en el caso del estado Táchira, donde tenemos lluvias nocturnas y incrementos de temperatura en horas diurnas. Pudiéramos estar hablando que ya la transición de lo que es el periodo de lluvia y el fenómeno del Niño, pudiéramos estar ya sintiéndolo en el estado Táchira, y es por ello las altas temperaturas. Son 5 los municipios que van a sentir más altas temperaturas. La mayoría son los de la frontera con Colombia, que normalmente llegan a 38 grados, pero en estos momentos podrían subir a 40 o hasta 45 grados las sensaciones térmicas. Pero en este caso van a estar en los históricos del último fenómeno Niño, que fue el 2016, se van a tener temperaturas sobre 1 grado Celsius o 1.5 grados Celsius. Los organismos de seguridad se estarán desplegando para darle apoyo a la ciudadanía cuando se registre estos golpes de calor. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Caracas. Buenas noches, Albanis, Jonathan. Gracias, Fabiola, por este reporte. También les contamos que la explosión de un transformador ha generado que 37 familias de la calle principal del sector Coreo 8, municipio Caroní del estado de Bolívar, lleven 16 días sin el servicio de electricidad. Nuestra corresponsal Andrea Calma conversó con los vecinos y nos trae el reporte.
Cerca de $4.000 han invertido los vecinos de esta comunidad para adquirir un transformador y así restituir el servicio de electricidad. Sin embargo, nos indican que esto no ha sido suficiente, ya que todavía faltan algunos materiales eléctricos que comprar de acuerdo a la lista suministrada por Corpoelec. Escuchemos algunos de los testimonios. A ciencia cierta no sabemos qué es lo que está pasando. Ya se compró el transformador y lo que queremos es que lo coloquen de una vez por todas, porque ya la cuestión está insostenible. Tenemos familias aquí que hacen vida no solamente comercial, sino vida normal, y tienen sus muchachos que tienen que llevarlos afuera a dormir porque el calor es insaciable para la preparación de alimentos, las comidas se les están dañando o sea, hay que estar saliendo a comprar a diario. Bueno, yo tengo 2 hijas que tengo ya 15 días que no las veo. Que tuve que sacarla de aquí porque, o sea, no pueden estar aquí, el calor, son niñas pequeñas. Y yo trabajo aquí, yo perdí comida, yo perdí muchas cosas. Yo lo que tengo es una bodega. La falta de electricidad también está afectando a comerciantes, algunos vendedores de repuestos para vehículos, lubricantes, también una carnicería, venta de víveres. En estos casos, los propietarios han tenido que adquirir plantas eléctricas para seguir trabajando, lo que incrementa el costo de sus gastos. Con esta información volvemos a Caracas. De una celebración a una tragedia pasó una familia en las residencias Bonita 2 en Guatire, estado Miranda, luego de que en su departamento se registrara una explosión por una fuga de gas justo un día después de adquirir el inmueble. El hecho dejó a una persona fallecida y otras 2 heridas. Génesis Rivas con los detalles. Jonathan Albániz, justo así quedó este apartamento de un propietario que apenas estaba pasando su primera noche en su hogar. Como para celebrarlo, pues había realizado una reunión, un encuentro familiar. No solo estaba su esposa y sus 2 hijos, sino también su hermana y su mamá. Ellos pues habrían planificado pasar el día acá y fue justo el sábado 15 de agosto a las 8 de la mañana cuando se reportó pues este estallido. Como Josefina Blanco, de 68 años, fue identificada la víctima fatal, madre del recién propietario del inmueble. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y permaneció poco más de 48 horas hospitalizada en el Hospital General de Guarenas, Guatire, antes de fallecer. En la mañana siguiente ellos despertaron, la señora se despertó a la primera hora y fue la que prendió la cocina y fue la que más tuvo lesiones y bueno. El resto de la familia se encontraba en los cuartos al momento del estallido y presentaron heridas menores. Sin embargo, las ondas expansivas de la explosión afectó a al menos 15 viviendas. No, bueno, más que todo el edificio que tenemos aquí a este lado, que es el edificio 10, más que todo vidrios, sus ventanas, rejas, más que todo eso, igual que al lado de allá, otros vecinos también tuvieron causa de ventanas y vidrios. Según lo que pudimos conocer, los bomberos habrían indicado que la fuga de gas que causó esta explosión fue originada por una presunta mala instalación de una de las tuberías por una remodelación que habrían hecho los propietarios de esta vivienda. Para el momento de esta grabación, aún PDVSA Gas no ha hecho la evaluación pertinente en cuanto a el estado en que quedaron las tuberías de gas. Esto pues para saber si ya los habitantes de este edificio pues pueden habilitar nuevamente el servicio, y tampoco ha llegado la ingeniería municipal para hacer la evaluación de la estructura pues de esta edificación. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante. Bueno, atención las autoridades a esta parte del estado Miranda y prestar la atención que requiere esta gente. Ahora, amigos televidentes, 10 y 19 de la noche, momento de revisar la tasa oficial del euro y el dólar según el Banco Central de Venezuela para este martes. Tenemos que en el caso del dólar se va a ubicar en 773.31 bolívares, mientras que la tasa del euro estará en 896.02 bolívares para este martes, Albániz. Así es, y es momento de marcar nuestra primera pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso conoceremos en qué condiciones se encuentra la Universidad de los Andes en Mérida. Sigan con nosotros. El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento. Leon Blum.
La deuda externa venezolana se mantiene en un limbo de desinformación. Se habla de renegociación, pero se desconoce de cuánto es y si el país es capaz de sostener sus pagos. Economistas señalan que esta continúa incrementándose por concepto de intereses y que desde el año 2017 el gobierno no honra estos compromisos financieros. La renegociación de la deuda externa pasa por varios factores, entre ellos la estabilización macroeconómica, así como el cese de la opacidad de las cifras por parte de las instituciones venezolanas. Compromete el Producto Interno Bruto, pero también el futuro de la nación. Es importante, en definitiva, que el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, todas esas instituciones que han tenido que ver con los procesos de definición de deuda, de adquisición de deuda, tengan clara esa información. Venezuela, de alguna forma, con la licencia 58, conecta con la banca internacional otra vez, pero tiene el deber de recalcular lo que debe el resto del mundo. Venezuela emitió una cantidad de vehículos de deuda respaldados por la empresa petrolera venezolana. Señalan que la renegociación debe amortizarse de forma responsable. Y es un tema que hay que tratar, con institucionalidad, con responsabilidad, y no puede ser una decisión entre gallos y medianoche. Debe estar estratégicamente sustentada en los soportes técnicos necesarios. Entes multilaterales que garanticen no solamente la transparencia, sino el pago por parte de aquellas personas que tienen la necesidad de cobrarle al país. Fondo Monetario Internacional ha manifestado en varias oportunidades que no se encuentra participando directamente, tendría que solicitarlo el país. Sorprendía también ese anuncio de renegociación al margen del Fondo Monetario Internacional. Son pocos los países que han iniciado procesos de renegociación sin esta institución. Recordaron que el Fondo Monetario Internacional le da credibilidad al proceso. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Desde finales de 2017, Venezuela entró en una cesación de pagos sobre sus bonos soberanos y de PDVSA. Durante años, el país mantuvo una postura no cooperativa, atribuyendo el impago a las sanciones de Estados Unidos y congelando el diálogo formal con los bonistas. Tras los eventos políticos recientes a inicio de año, el gobierno venezolano cambió su postura. Se formalizó un proceso de renegociación bajo criterios de buena fe y transparencia, contando con el aval del Tesoro estadounidense, que emitió la licencia general 58 para permitir el asesoramiento financiero legal en Wall Street. Hoy en día, el gobierno nacional se apresura a convocar a sus acreedores internacionales a una mesa de reestructuración de deuda sin tener los balances ordenados ni las estadísticas auditadas al día. Jonathan nos trae más detalles. Así es, Albanis. Lo que a los ojos de Wall Street parece una improvisación financiera es en realidad un movimiento político de alta urgencia estratégica. Aunque inicialmente los mercados estimaban los pasivos entre los 150.000 y 170.000 millones de dólares, reportes internacionales de referencia como el Financial Times señalan que el total consolidado podría escalar a los 240.000 millones de dólares. Al sumar reclamos e intereses acumulados. Esto la convierte en la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia, superando el caso de Grecia en 2012. La deuda incluye 60.000 millones en bonos de la República y PDVSA, más 40.000 millones en intereses acumulados desde el default declarado en 2017. La prisa del gobierno por sentarse a negociar incluso sin tener la información contable al día no responde a una planificación financiera técnica, sino a urgencias operativas, legales y de supervivencia política, que busca cumplir objetivos estratégicos.
El primer detonante de esta urgencia ocurre en los tribunales de Delaware y Nueva York, donde el riesgo de perder de forma definitiva Citgo y otros activos soberanos claves es inminente. Los tenedores del bono PDVSA 2020 y corporaciones con laudos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones avanzan sin frenos hacia la liquidación de las propiedades venezolanas en el exterior, obligando al Ejecutivo a lanzar un anuncio de renegociación como una táctica desesperada para intentar congelar las ejecuciones judiciales. Al mismo tiempo, el gobierno detecta una frágil ventana de oportunidad geopolítica gracias a las recientes licencias de la OFAC, tal como lo es la licencia 58 que autoriza asesorías legales y financieras esenciales para fijar posiciones antes de que un giro político en Washington vuelva a cerrar el acceso al sistema bancario estadounidense. A este escenario se suma la presión del calendario legal de Nueva York, ya que el prolongado default, iniciado en 2017, activa los plazos de prescripción de las demandas por cupones e intereses vencidos, empujando a los acreedores a litigar en masa si el gobierno no formaliza un espacio de diálogo que contenga esa ola judicial. Más allá de lo legal, la economía real impone sus propias condiciones. Para frenar el colapso de PDVSA e incrementar la producción petrolera, se requieren inversiones multimillonarias que ningún gran actor corporativo inyectará mientras el país siga catalogado como un emisor en default no cooperativo. Les explico. Es un Estado, empresa o entidad financiera que ha dejado de pagar sus deudas, bonos o préstamos y que además se niega de manera unilateral a negociar o dialogar con sus acreedores. Así, la reestructuración se convierte en el peaje obligatorio para recuperar la bancarización internacional, complementado con una narrativa de legitimación dual. La prisa por reestructurar la deuda externa venezolana no responde a una planificación estructurada, sino a un desespero, ejercicio de control de daños institucionales. Si bien la estrategia puede mitigar temporalmente los litigios en el extranjero y aprovechar las licencias de la OFAC, no resuelve el problema de fondo, la absoluta falta de transparencia en las cuentas públicas. La Universidad de los Andes es el reflejo de la crisis que atraviesa Venezuela. Laboratorios y aulas con equipos obsoletos, instalaciones deportivas deterioradas, comedores cerrados y otros problemas son parte del escenario que enfrenta a diario los estudiantes. A pesar de tantas limitaciones, las aulas se mantienen abiertas. Jade Delgado nos revela cómo la ULA resiste a su peor crisis. Adelante. Entre el deterioro de su infraestructura y el mantenimiento de la actividad académica, las universidades públicas operan hoy bajo condiciones de alto contraste. Instalaciones deportivas, aulas y laboratorios que presentan fallas estructurales por la falta de presupuesto, mientras la comunidad estudiantil mantiene el curso de sus carreras. En el siguiente reporte les mostraremos algunos de los tantos espacios de la ULA para conocer de primera mano cómo se encuentran. Estudiantes y profesores señalan que la ULA resiste en medio de una crisis presupuestaria sin precedentes. Sin embargo, entre el deterioro, espacios en ruinas y el abandono, hay vocaciones que se niegan a apagar sus luces. La Universidad de los Andes tiene 241 años de historia y cuenta con 540.000 metros cuadrados.
Mantener 540.000 metros cuadrados no es fácil cuando el presupuesto año a año ha ido mermando, al punto de que hoy contamos aproximadamente con el 5% de presupuesto para infraestructura, monto que no alcanza absolutamente para nada. ¿Qué ha hecho la universidad para mantenerse de puertas abiertas y para seguir al menos dando docencia y trabajando con investigación y extensión a media máquina? Pues ha trabajado con los estudiantes, han hecho proyectos de investigación que generen ingresos, pero además han trabajado con los grupos estudiantiles, con los estudiantes de cada uno de los salones de clase, a fin de tratar de mantener en unas condiciones medianamente aceptables cada uno de sus espacios. Carreras en las que necesitan asistir a prácticas de laboratorio son más complejas, debido a que ameritan gastos que deben ser cubiertos por los propios estudiantes. Entre los profesores y los estudiantes pues siempre se hacen gestiones para lograr mejorar un poco las instalaciones y poder permitir que uno las pueda utilizar. El laboratorio de biología nos pedían, dependiendo de la práctica, las lancetas o los objetos o cosas, ese tipo de cosas que se supone que son básicas, y más en esta área que estamos viendo nosotros, pero pues lastimosamente no las hay. Hemos sufrido lo que toda la Universidad Pública Nacional, de unas faltas en dotación durante muchos años, y eso nos ha llevado a estar trabajando con equipos desactualizados prácticamente. Esperamos, ¿no?, que próximamente se empiecen a dar ingreso al país a algunos proyectos que tenemos autorizados, ya aprobados con entes internacionales, que permitan nuevamente recibir dotación de equipos de alta tecnología, y eso nos permitiría ponernos nuevamente en la palestra con respecto a la investigación y la extensión. En la Facultad de Humanidades y Educación no escapan de la crisis, a lo que se suman problemas externos con los que deben lidiar a diario: los servicios públicos. Estamos haciendo, por ejemplo, una exposición y estamos con el Videobin, no podemos llevar a cabo exposición. Hace falta, aparte de lo lógico que es el presupuesto, siempre tener acceso a la parte práctica, poder nosotros desempeñar nuestras actividades de la forma más dinámica. No disponemos de tanta tecnología, de hecho muchas veces nosotros mismos de forma rudimentaria resolvemos lo que necesitamos. Estas fueron las instalaciones de la piscina universitaria olímpica América Bendito. Acá no solamente estudiantes practicaban natación, sino se prestaba un servicio también a las comunidades cercanas a esta zona, que está ubicada en el municipio Libertador, justamente en el sector de Campo de Oro. Muy triste ver cómo en años anteriores pues existían las competencias, existía la integración de padres, madres con sus respectivos representantes, porque se le prestaba a toda la comunidad allí. Y verla en un vacío, ¿no?, es como que hay necesidad de inyectarle alma al alma mater. La flota de transporte de la universidad ha sido muy golpeada. Vehículos utilizados por el personal y por estudiantes para las prácticas de campo, igualmente para trasladarse de algunas comunidades hasta las dependencias. En la actualidad, más de 10 autobuses están operativos, otros, como se ven en las imágenes. Para que tengan una idea de cómo era el funcionamiento de la Universidad de los Andes hace años, les voy a mostrar la estación de servicio interna, que dejó de funcionar hace mucho tiempo. Acá los vehículos de la Casa de Estudios podían surtir no solamente gasolina, sino también gasoil. Pero a pesar de todas estas dificultades, los jóvenes siguen persiguiendo sus sueños. Nosotros somos el futuro del país y realmente es necesario, cada vez más necesario. Necesitamos profesionales para poder sacar este país adelante. La universidad enfrenta un escenario de desafíos estructurales. Cada aula abierta y cada espacio recuperado representan un paso hacia la continuidad. A pesar de las limitaciones, las aulas siguen recibiendo a miles de jóvenes cuya meta no ha cambiado: convertirse en profesionales y aportar desde el conocimiento al desarrollo de la nación. Desde el Estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Bueno, y con el objetivo de mantener la cobertura sobre los hechos que generarán impacto en el país, revisamos los eventos pautados en la agenda para mañana.
Trabajadores y jubilados del Ministerio de Transporte se concentrarán a las 10 de la mañana frente a la sede del Ministerio para pronunciarse contra casos de despido, acoso y presuntas violaciones a los derechos de los que han sido víctimas. La Corporación de Turismo de Barquisimeto en el estado Lara dictará charlas a prestadores de servicios sobre las medidas que deben aplicar ante el fenómeno Superniño. Bueno, y hoy conoceremos cómo aprovechar las opciones de financiamiento y compras a plazos de manera inteligente, así que vamos con Fabián Campos y su flash económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy te relato cómo financiar tus compras y equipar tu hogar sin caer en la trampa del sobreendeudamiento y aprovechando a su vez el auge de las nuevas aplicaciones financieras. Empezamos. Para nadie es un secreto que tener un límite amplio en una tarjeta de crédito tradicional en Venezuela hoy es difícil. Y los números nos explican exactamente la razón. Actualmente, debido a la tasa de encaje legal que se mantiene fijada en un 73%, la banca se ve obligada a retener gran parte de su liquidez. Esto restringe la cartera de crédito agregada de todo el sistema financiero a apenas un 2,7% del Producto Interno Bruto. Es decir, los bancos tradicionales no tienen el margen de maniobra necesario para otorgarte los créditos al consumo como lo hacían antes. Ante este vacío, el mercado se ha reinventado y han proliferado las plataformas digitales fintech con el modelo compra ahora y paga después. ¿Qué pasa y por qué te importa? Porque estas herramientas tecnológicas están democratizando el acceso al financiamiento de corto plazo. Le permiten al ciudadano común adquirir desde tecnología hasta repuestos o ropa pagando una inicial y dividiendo el resto del monto en cuotas fijas, usualmente sin intereses. Ahora bien, que sea fácil comprar a través de una aplicación en tu teléfono no significa que debas financiar todo lo que compras a través de él. El sobreendeudamiento digital es un riesgo real. ¿Qué puedes hacer hoy para mantener la salud de tu bolsillo? Aplica este estricto plan de acción. Aplica la regla del 20%. Suma todas las cuotas mensuales que tienes pendientes en estas plataformas digitales. Ese total jamás debe superar el 20% de tu ingreso neto al mes. Por ejemplo, si tu ingreso es de $400, el máximo que tienes para esto son 80. Si cruzas esa línea roja, estarás utilizando el dinero que necesitas para gastos inelásticos, como alimentación o medicinas. Rastrea las comisiones ocultas y pendiente de las penalidades por mora. El modelo compra ahora y paga después es rentable para ti porque no cobra intereses a tiempo. Las dificultades aparecen en las penalidades por retraso y los cargos administrativos por reactivación de cuenta. Y por último, financia durabilidad, no inmediatez. Utiliza estas aplicaciones estratégicas para adquirir bienes duraderos como repuestos, electrodomésticos o herramientas de estudio y trabajo. Financiar una cena en un restaurante o un gasto efímero es un error financiero. Te quedarás pagando por meses algo que desapareció en cuestión de horas. Y esto nos lleva a la pregunta clave de hoy, que seguramente estás debatiendo en este momento en tu hogar. Fabián, si estas aplicaciones son bancos tradicionales, ¿qué tan seguro es vincular dinero y realizar mis compras a través de ellas? La respuesta es que el entorno fintech está diseñado con altos estándares de cifrado, pero la seguridad final depende de tu criterio. El ecosistema es seguro siempre y cuando utilices únicamente las aplicaciones oficiales, descargadas en tiendas reconocidas y valides que el comercio aliado está formalmente registrado en la plataforma al momento de escanear el código de compra. En resumen, ante la restricción de crédito bancario, las aplicaciones fintech son una buena válvula de escape para tu calidad de vida, pero requieren de una autodisciplina de hierro para no excederte en tu capacidad real de pago. Y ahora el tip del día. El crédito inteligente no es el que te permite comprar más cosas, sino el que te permite pagarlas sin perder la tranquilidad y la paz mental de tu hogar. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fabián. Yo creo que todos hemos comprado algo financiado en esta era y lo importante es no excederse en ese tipo de créditos. No tener esos gastos hormigas, como llamamos a veces. Sí, señor.
Momento de hacer una nueva pausa acá en la Misión Estelar. Al regreso, ministro colombiano es blanco de críticas por tomar vacaciones en plena crisis por terremoto. Ya venimos. En India, al menos 15 personas murieron en dos hechos diferentes, pero ligados a las festividades hindúes por Shiva. 7 de las víctimas se produjeron durante una estampida en un templo del estado de Bihar, mientras rendían homenaje a la deidad. Otras 8 personas fallecieron en un incendio de un hotel en el vecino estado de Bengala Occidental, quienes habían viajado para participar en estas celebraciones. Varios niños resultaron heridos tras la explosión de una granada de mano en una escuela al noroeste de Kabul, en Afganistán. Aunque las autoridades del país islámico no precisaron las cifras de las víctimas, indicaron que las lesiones eran de carácter leve. También dijeron que el artefacto fue arrojado contra las instalaciones del centro educativo desde las afueras del recinto. La policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Guayaquil a un ciudadano español con 19.7 kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje. El operativo antinarcóticos, en el que una inspección canina alertó sobre una maleta perteneciente al ciudadano europeo, resultó en la incautación de la droga, dinero, dispositivos electrónicos y documentos del detenido. El ministro de Vivienda de Colombia desató una polémica luego de irse a la playa con su familia en medio de la actual crisis post-terremoto. Tras difundirse imágenes suyas en el Caribe, la oposición anunció que promoverá una moción de censura contra el ministro. El funcionario, que alegó que había pasado varios días sin ver a su esposa e hijos y que se reincorporó inmediatamente a la atención de la emergencia. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. La agencia EFE publicó que las intensas lluvias que han caído en el sur de Perú provocaron un deslizamiento de lodo y piedras en las regiones de Tacna e Hilo, que han afectado carreteras, viviendas y locales públicos, además de restringir el transporte terrestre y aéreo. Bueno, hacemos otra pausa acá en el Noticiero Televen cuando son específicamente las 10:49 de la noche, Leonis. Así es, al regreso, YouTube empezará a contar las visualizaciones desde el primer segundo de reproducción. Ya venimos. Al paciente José Eusebio Lozano requiere ser operado de una hernia inguinal bilateral y necesita los siguientes exámenes médicos: PSA total y libre, antígeno prostático, urocultivo y uroanálisis, ultrasonidos prostático, vesical y renal, radiografía de tórax, hematología completa y evaluación preoperatoria, cardiovascular y urológica. Cualquier persona o institución que desee colaborar puede comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-256-5343. Gracias de antemano por su colaboración. El verano puede poner a prueba la salud de los riñones debido al aumento del calor y la pérdida de líquidos. Por ello, la Sociedad Española de Nefrología insta a adoptar hábitos saludables para cuidar estos órganos. Recomiendan hidratarse bien con agua, reducir el consumo de sal y de alimentos procesados, así como mantener una dieta más sana. También llaman a mantener actividad física diaria, evitar el sobrepeso y desconfiar de las dietas milagro. A partir del 24 de agosto, YouTube empezará a contar las visualizaciones desde el primer segundo de reproducción, siguiendo el ejemplo de plataformas como Instagram y TikTok. La actualización busca estandarizar la medición en toda la red social, pues desde el año pasado, esta misma medida ya aplica a los videos cortos verticales conocidos como Shorts.
Una campaña de inspección sanitaria en Bombay, India, sacudió al sector gastronómico luego de clausurar reconocidos restaurantes por hallar ratas, insectos y comida caducada. En solo un mes se fiscalizaron 97 locales y se suspendieron más de 100 licencias. Pese a las quejas de los empresarios, las autoridades defienden la medida para garantizar la salud pública. Un nuevo fenómeno de Internet ha saltado de los algoritmos de las redes sociales a las plazas y parques de América Latina. Se trata de las llamadas batallas de farmear aura, concentraciones presenciales donde jóvenes compiten públicamente para medir su nivel de aceptación, carisma y respeto social. El movimiento, que gana terreno en países como Brasil, Perú y Argentina, traslada una terminología de los videojuegos al mundo real. El verbo farmear alude a la acumulación repetitiva de recursos, mientras que el concepto aura se utiliza para calificar el nivel de estilo, dignidad o influencia que proyecta un individuo. En estos torneos urbanos, los participantes se enfrentan cara a cara en un círculo de espectadores, realizando caminatas coreografiadas o manteniendo posturas rígidas de extrema seriedad. Quien muestre timidez, se ría o pierda la compostura ante el rival es penalizado por el público con la pérdida de sus puntos de validación. Esta necesidad de someter la personalidad al escrutinio grupal presencial ha encendido las alarmas de educadores y especialistas en comportamiento. Psicólogos advierten que estas competencias, aunque se desarrollan bajo un tono de humor irónico, exponen la dependencia emocional de las nuevas generaciones hacia la aprobación externa. Al reducir las interacciones humanas a un juego donde el estatus individual se calcula con un puntaje ficticio, se incrementan los niveles de ansiedad y temor al rechazo público. El colapso de plazas principales por estas convocatorias ha obligado en algunos casos a la intervención de la seguridad civil, evidenciando cómo un meme de Internet puede alterar el orden público y presionar a los menores a adoptar personalidades extravagantes solo para encajar en el grupo. Este fenómeno digital emergente nos muestra la fragilidad de la autoestima en esta era hiperconectada. Someter la propia identidad a un marcador imaginario de puntos diseñado para complacer el criterio inmediato de un grupo es muestra de cómo los códigos digitales pueden deshumanizar las interacciones reales. El carisma, el respeto y el valor de un ser humano no son variables matemáticas que se pueden medir en una plaza ni en una pantalla. El gran desafío actual para el entorno familiar es educar con criterio, recordando a los jóvenes que la verdadera seguridad es interna y que la dignidad personal jamás dependerá de la aprobación de un algoritmo o de un veredicto callejero. Bueno, yo estoy en total acuerdo con eso y también reafirmar en la casa a los jóvenes que los estándares que tienen que seguir no son los de las redes sociales o las plataformas. Es momento de hacer nuestra última pausa. Al regreso tenemos información deportiva y para eso llega Eduardo Pino al estudio. Increíble. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches, Eduardo. Muy bien. Feliz lunes. Bueno, vamos a revisar quiénes fueron al regreso los jugadores de la semana en la Major League Baseball. Y con este adelanto, pues ya regresamos con más en el segmento deportivo con Eduardo Pino. No se aparte. Bien, arrancamos los deportes hablando del nuevo fichaje del Barcelona, Rodri, que catalogó como un sueño el hecho de llegar al Barça, con quien se espera que pronto oficialice la firma de su contrato. El capitán de la selección española, campeona del mundo, afirmó que su objetivo en el equipo culé es ganar la Champions y todo lo que se ponga por delante, según dijo textualmente, aunque todavía se desconocen detalles del contrato. Diversos medios aseguran que sería por unos 67 millones de euros más variables. Así que la gente del Barça está muy contenta por la llegada, los fanáticos del Barça están muy contentos por la llegada de Rodri al conjunto azulgrana. El número 3 de la FIFA, Kevin Lamour, dejó su cargo luego de oponerse al fallido proyecto del presidente Gianni Infantino de abrir la entidad a inversores privados.
La Murga calificó la iniciativa como un proyecto de una sola persona y criticó la gobernanza interna, marcando una fractura en la organización a meses de las elecciones. Y hay que hablar de los jugadores más valiosos, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional, porque Pete Alonso y Corbin Carroll se coronaron como jugadores de la semana en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, el oso polar Alonso lideró a Baltimore bateando para 545 con 2 cuadrangulares, manteniendo el equipo con opciones de puesto de comodín. Por otra parte, en el viejo circuito, Carroll pilló con Arizona de promediar 409 con 7 extra bases. Ambos peloteros mantienen a sus franquicias en plena lucha por la postemporada de cara al cierre de agosto. Y por supuesto, antes de finalizar nuestra emisión, hablando de postemporada y esa lucha, aquí tenemos algunos resultados donde destacaron varios venezolanos. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Marlins de Miami con una impulsada de Luis Arraez, 6 carreras por 5. Los Phillies que están en puestos de wild card. También en el segundo juego de los Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez se fue de 3-3, que en Venezuela pertenece a los Leones del Caracas. Impulsó una carrera. También los Chicago White Sox están ganándole en este momento a los Cachorros de Chicago, 5 carreras por 4, el clásico de la Ciudad de los Vientos. También los Royals de Kansas City, con el regreso de Michael García, con una impulsada, venció 9-5 a los Atléticos de Oakland. En otros resultados también los Mets vencieron a los Padres 2 carreras por 1. Los Mets que están prácticamente desahuciados. Una de las nóminas más caras de las Grandes Ligas, con una temporada que nuevamente se convirtió en un fracaso. Y el mejor equipo de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston, vencieron a los D-backs 11 carreras por 1. Ya falta un mes para que finalice la temporada regular y, por supuesto, esa lucha por los últimos puestos hacia la postemporada, que va a ser por acá, por Televen, está que arde. Una lucha que va a ser hasta el final. De esta manera concluimos el noticiero en su emisión estelar. Les agradecemos como siempre por elegirnos o para mantenerse informados. Para revisar nuestros reportes y transmisiones completas, visiten nuestro canal de YouTube Televen TV y sigan nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Nuestra próxima cita informativa será mañana a las 6 en el noticiero de la primera emisión, después del himno nacional. Feliz noche para todos, quédense en la señal de Televen, que están todo.